Bueno, vamos al desarrollo de los temas. Codelco informó ante la Comisión para el Mercado Financiero que Claudio Zugarret, gerente general de El Teniente, Rodrigo Andrades Contreras, ex gerente de Minas y actual gerente de proyectos en la mina, y Mauricio Barraza, vicepresidente de operaciones, dejarán sus funciones en la compañía a partir de hoy. Codelco explicó que la salida está enmarcada en el compromiso público de mantener una investigación rigurosa sobre las causas del accidente que ocurrió en la división El Teniente el 31 de julio del 2025 a través de una auditoría interna realizada por una empresa por la misma empresa, y se detectaron inconsistencias y ocultamientos, dicen, la forma en que antecedentes técnicos fueron reportados a la autoridad sectorial tras el estallido de roca que ocurrió en la división El Teniente el 24 de julio del 2023, así como también desviaciones ocurridas en el mismo periodo atribuibles a ejecutivos actuales y ex ejecutivos de la corporación. A la autoridad a la que se refiere Codelco es al Servicio Nacional de Geología y Minería, Serna Geomín. Esto lo dice por lo menos Pulso, el diario La Tercera. El accidente en El Teniente, recordemos que cobró la vida de 6 trabajadores, lo que gatilló una investigación interna y externa para conocer en detalle lo que provocó esta situación. Y la estatal aclaró, posterior a la primera comunicación, que la salida de los ejecutivos se fundamentan exclusivamente en los hallazgos de una auditoría interna que detectó inconsistencias en la forma en que determinados antecedentes técnicos fueron reportados a la autoridad sectorial tras el estallido de roca que tuvo lugar en la división El Teniente en julio del 2023, y que dichas conclusiones y medidas no guardan relación con el análisis del accidente ocurrido el 31 de julio del 2025 en la misma división en el que fallecieron esos trabajadores. La cosa es que a contar de esta fecha hay cambios, por supuesto, en términos internos dentro de la empresa, pero recordemos que después del accidente en El Teniente, el 31 de julio del año anterior, Codelco había puesto a Claudio Zugarret como gerente general de la mina interino en agosto, en septiembre lo había ratificado, por lo tanto ahora, digamos, cuesta un poco entender por qué, si este es un estudio que viene del 2023, queda de alguna manera como responsabilizado respecto de la situación del año pasado. El directorio de Codelco sí envió una declaración pública donde dicen que en una sesión extraordinaria tomaron conocimiento del informe de la consultoría internacional que se había encargado tras el accidente, que habían recibido los resultados de una auditoría interna pedida en enero del 2026 después de encontrar hallazgo de inconsistencia en esta información, y que la auditoría estableció precisamente ocultamientos en la forma en que antecedentes técnicos habían sido reportados a la autoridad. Vamos a ver si luego, Pao, hay algún tipo de precisión respecto de qué es lo que se ocultó y cuáles fueron las consecuencias eventualmente de ese ocultamiento, que es, por supuesto, lo más importante. Por supuesto. Oye, vamos a Gendarmería, porque, bueno, subsecretario de Justicia, Ernesto Muñoz, a propósito de este señor que fue dejado en libertad por error. No me refiero al de Viña, me refiero al otro, al que fue suplantado su identidad. Comentaba él que este es un error que se ha ido repitiendo, de ahí entonces que él calcula que eran 8 casos en el último tiempo. Y los 2 de este jueves, contaba, los 2 de ayer, ¿no?, que eran precisamente uno el que cambió de identidad y el otro, este que ocurrió en Viña, del que nos contaba recién Kiki, que se entregó a la justicia. Bueno, los estamos buscando, decía. Ahora ya sabemos que uno de ellos no es necesario buscarlo. Pero se consoló, digamos, el subsecretario recordando que por lo menos no se trataba de delitos de sangre, no eran crímenes, ¿no? Así entonces estos 8 casos serían 4 en la región metropolitana, 1 en Copiapó, 1 en La Serena, 1 en Rancagua y el último en Viña, que como decíamos ya fue subsanado. Ahora, la subsecretaría igual presentó una denuncia ante el Ministerio Público porque, a pesar de que el jefe de Gendarmería decía que esto era por error, bueno, podría haber eventuales delitos funcionarios. Cuando ocurrió el cambio de identidad, el subsecretario con gente de Gendarmería estaban justamente preparándose para dar a conocer al público las medidas que estaban por adoptar, y en ese momento fue cuando llegaron noticias de este otro caso en Viña del Mar, del que tú nos contaste ayer, Juan Manuel, ¿te acuerdas? Empezando el programa. ¿Qué ocurrió ahí? Era un control de detención el que ocurrió en el Tribunal de Garantía de Viña. Y la jueza decidió que debía quedar en prisión preventiva, salvo que dio la posibilidad de pagar una fianza de 500.000 pesos. Y finalmente, sin saberse por qué aún, el gendarme liberó al reo sin que éste haya pagado los 500.000 pesos de fianza. La Kiki nos contaba recién en titulares que este hombre que había sido dejado en libertad por error, hoy se entregó a la justicia y lo que hizo fue pagar su fianza, y entonces está de nuevo libre, pero ya no por error, sino que porque ha cumplido con el requisito que puso la justicia. Ahora, según decía el subsecretario, se han transmitido instrucciones muy precisas para no repetir estos hechos. Por ejemplo, todas las unidades deben hacer una doble revisión de los documentos y órdenes de los tribunales. También los funcionarios desde ahora van a responder no solamente
por lo que hacen, sino también hacia arriba la línea de mando. O sea, si es que el gendarme que cometió el error, por ejemplo, el que no lo dejó sin fianza, tendría que ser responsable ese gendarme, pero también su inmediatamente superior jerárquico. Y por último, de alguna manera golpearon la mesa desde el gobierno porque se dispuso la suspensión de las vacaciones de todas las jefaturas para que el lunes estén todos operativos y no haya duda de que están siguiéndose estas directrices. También se señaló que todos los que han sido encontrados culpables, digamos, de estos errores, o algo peor eventualmente, van a ser o destituidos o trasladados. Yo no sé si con esto será suficiente, si cortar las vacaciones será suficiente. Pareciera que hay algo un poco más estructural, ¿no?, pasando, pero bueno, ojalá que por lo menos estas cosas permitan que quienes tengan que poner atención pongan algo más de atención, porque hay muchos problemas estructurales en Gendarmería que no es tan fácil de solucionar, pero seguir las instrucciones de un juez, fijarse bien quiénes son los, digamos, tener bien identificados a las personas que están en una audiencia para efectos de que las consecuencias de uno no recaigan en otra persona de esa misma audiencia, es como el desde, ¿no? Ahora, son 3 problemas distintos que está enfrentando Gendarmería, porque uno es que se le vayan los presos cuando se supone que tienen que quedar dentro de la cárcel, digamos, ha dicho en simple, están dejando la libertad, no, salgan nomás, y de repente se dan cuenta que no se tendría que haber ido, ya, ese es uno. El otro es el de la violencia intracarcelaria, que tuvimos el caso patético y brutal de La Serena, con canibalismo incluido, y también 3 homicidios en una semana en Valdivia. De hecho, nosotros entrevistamos en la mañana en el programa Rescuando al director nacional de Gendarmería hace un par de días, y él estaba precisamente en Valdivia intentando poner orden allí en ese recinto penitenciario. Y lo tercero, el episodio del año pasado, con 44 gendarmes que formaban parte de una organización criminal, o sea que básicamente tenían, digamos, una especie de mall para... Un mall dentro de la cárcel donde vendían pedazos de carne, arrendaban los baños, bienes y servicios. Claro. Sí, impresionante. Sí. Entonces, son 3 problemas que afectan a la institución. Esto no es solo, parece el más estúpido, ¿no? Claro, parece el más, y por lo tanto parece el más fácil de abordar. Exactamente. O sea, es como mirar bien el papel, estar seguro, chequear, muéstrame el carnet para estar seguro que usted el que sale, bueno, pero porque los otros dos, obvio, la violencia intrapenitenciaria, que lo comentábamos el otro día, Pau, claro, es más difícil, sobre todo cuando hay hacinamiento, y además como ha cambiado el perfil también del delincuente, considerando el crimen organizado, y tratar de fiscalizar, digamos, que los gendarmes no sean permeables a la corrupción, eventualmente pueden ser elementos más complejos, no digo que los justifique, sino que los hace más difícil. Pero el que tú estás describiendo pareciera ser el más fácil de abordar, ¿no? Totalmente, pues por eso digo que ojalá que con estas instrucciones se ponga coto a esto, porque como dices tú, es como tontera. O sea, muy complejo entender que sabemos que Gendarmería está en un proceso de adaptación, hay una propuesta además que la cambia de dependencia, que la pone a la misma altura de Carabineros y de la Policía de Investigaciones como fuerzas de orden y seguridad, lo que por supuesto va a tener que venir acompañado también de un allanamiento en términos de la manera en que funciona y los recursos que se le asignan también. Pero la pregunta es si efectivamente quienes han estado abordando la manera integral de corregir los problemas de Gendarmería están pensando en este tipo de dificultades también, que parecen mundanas, pero que terminan siendo también bastante dañinas, porque la sensación de inseguridad de la gente es de qué sirve que lo detengan si al final, cuando llega el momento de dejarlo en prisión, termina saliendo por su propio medio y sin estar arrancando, sino que sale caminando simplemente porque logró, por un error, o porque logró burlar al gendarme el poder salir. Un tema definitivamente muy delicado. Oye, déjame llevarte ahora a otra historia. Dime. El ministro de Vivienda, Carlos Montes, que criticó el informe de la Contraloría General de la República, que develó una serie de irregularidades graves en la gestión de fondos y recursos públicos. Lo hemos analizado, conversamos con la alcaldesa de Viña del Mar, sabemos que además, bueno, terminó como todo metido en el mismo saco, ¿no? Pero la delegación presidencial de la región de Valparaíso, la municipalidad de Quilpué y la municipalidad de Viña del Mar, por razones diferentes, quedaron cuestionadas en este informe de la Contraloría. Probablemente la que menos queda salpicada es la Municipalidad de Viña del Mar, pero de todas formas hay un cuestionamiento respecto del manejo de los recursos en una emergencia. Y la revisión que hizo la Contraloría complica particularmente a la delegación presidencial regional, que depende en este caso del propio gobierno, porque halló pagos sin respaldo y uso injustificado de trato directo por más de 580 millones de pesos en adquisiciones. Lo que dijo el ministro hoy día es que, lo voy a citar textual, yo vi lo que se dijo respecto a la delegación regional y al municipio de Viña. Las cosas que se dijeron ahí, yo creo que falta como darle mucho más análisis, porque aparece como una acusación de que son datos que tiene que poder explicar la delegación y que tiene que explicar también la alcaldía. Reprochó el partir descalificando, suponiendo que hubo situaciones que no se han dado de irregularidad antes de analizar los casos.
Y también dijo, yo conocí más el tema que hizo el Ministerio de Obras Públicas, que también es cuestionado, en lo que fueron las demoliciones, porque demoler, dice, era un problema. Recordemos que se pagaron por demoliciones que no se hicieron. Eso es básicamente lo que dice la Contraloría. Sí, Rápidamente, dice el ministro, después de que se habían quemado las casas, había que demoler lo antes posible y además sacar los restos, y para eso hubo un presupuesto que obviamente hubo que ir ajustando. No conozco ni siquiera los presupuestos que hicieron en ese ministerio, pero creo que no se puede acusar o aparecer acusando sin que haya habido suficiente análisis de los temas, porque eso es lo único que hace daño, y menos todavía terminando un gobierno. A mí me parece bien delicado. Súper delicado, y no entiendo sí, espérate. de dónde viene. Claro, dame un segundo. Sin una argumentación técnica, sin un punteo, que el ministro, yo entiendo que es porque le preguntan, no es que él citó una conferencia de prensa, es la Contraloría de la República. La Contraloría General de la República no va a exponer su prestigio, especialmente el ganado en el último año, con un informe al voleo. Hay una serie de datos. Ellos hicieron, hay que recordar, estudios previos, o sea, hicieron análisis previos. Estas son las conclusiones luego de las correcciones que pidió cuando detectó una serie de irregularidades, y ya donde no hubo más correcciones que le pudieran hacer a los informes entregados por la delegación y las municipalidades, la Contraloría dice, esto es lo que finalmente todavía no se ha justificado. Eso es lo que hace lo que la Contraloría saca un informe al voleo y que automáticamente la Contraloría los acusa de corruptos. No, la Contraloría había hecho informes previos, pide correcciones, hace las correcciones, hay un tercer informe luego, y después de eso la Contraloría dice, ya, parece que esto es lo que es, aquí hay cosas que no están justificadas. En el caso de la delegación presidencial, se entregaron los antecedentes al Ministerio Público. No es el caso de la Municipalidad de Viña del Mar, que además el margen de la diferencia, por ejemplo, de haber ingresado algunas donaciones, es escasísimo. O sea, son como 1.000 y tantas de 1 millón, para hacer una idea. Pero en el caso de la delegación presidencial, o sea, aquí hay un cuestionamiento durísimo respecto de la utilización de recursos, al punto de que se le entregó al Ministerio Público para que abra una investigación penal, Pao. Que ya está abierta, y por eso no se entiende que el ministro diga que le parece extraño que se haga esto sin diálogo suficiente. Yo entiendo que el diálogo es muy valioso en muchas oportunidades, pero si es por diálogo, aquí se produce un diálogo institucional, en el sentido de que la Contralora manda a hacer ciertas correcciones o manda a que subsanen aquellas cosas que son subsanables, otras cosas no se pueden subsanar, aquellas cosas, no sé, por las demoliciones que quedaron a medias, bueno, son cosas que no se pueden subsanar, y que hay cosas raras. Ahora, no es la Contraloría la que está mandatada a señalar de qué se trata, bien lo decías tú, será el Ministerio Público, pero la verdad es que no se entiende mucho el comentario que hace el ministro. No tengo mucho más que opinar que eso. Claro, es como una defensa más política que técnica. Claro, pero... Como viendo, no acusen de corrupción. Es como, no, esperemos lo que diga el Ministerio Público respecto a la delegación.